Bueno, entonces les doy la bienvenida a todas las estudiantes que se encuentran presentes en este momento. Una cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a esta sesión número 1 que resume las clases 1 y 2 de 2 encuentros que hemos tenido ya de carácter presencial sábados, y vamos a poner al día a todas aquellas estudiantes que se encuentran en la virtualidad y vamos a reforzar algunos saberes de actividades que se están resolviendo, que están en pleno desarrollo y que podemos tener alguna duda. Entonces, le doy la bienvenida a todas las personas asistentes y agradezco mucho su puntualidad y asistencia. Bien, entonces en este momento vamos a compartir la pantalla para poder... Listo. Y entonces les voy a compartir. Necesito que por favor alguien abra su micrófono y me comente si tienen la visual de lo que yo les estoy presentando en este momento. Sí se ve, señor. Muchas gracias. Vamos a ver quién más tocó la puerta. Me toca salirme para poder abrir. Se ve. Admitir. Vanessa. Bienvenida, Vanessa. ¿Sí es Vanessa? Sí, Correa Polo Vanessa Alejandra, ¿cierto? Bueno, entonces les decía que voy a ya estoy compartiendo la pantalla y entonces voy a presentar como un resumen que les preparé para poder tener pues mayor agilidad, porque vamos a desarrollar esto en 1 hora. Entonces, listo, damos inicio. Nuevamente les pido que por favor me indiquen si están teniendo visual de la pantalla que les estoy presentando. Sí, profe, se ve. Ok, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, este módulo de elaboración de proyectos consta de una temática esencial y es el poder transmitirle a los estudiantes conocimientos acerca de cómo se elabora un proyecto y los diferentes tipos de proyectos que se trabajan en las instituciones educativas, que es la fuente donde ustedes van a poder desarrollar o desempeñarse en su labor de auxiliares o técnicos en atención a la primera infancia. Entonces, vamos con este proceso. Aquí les traje pues a colación cómo está planteada nuestra Q10 en este momento. Aquí pues les presento las actividades a nivel general que están planteadas. Tenemos ya las 4 semanas montadas y tenemos acá en anuncios pues la citación y la invitación a 2 sesiones virtuales, donde la primera es esta que estamos desarrollando en este momento, y tenemos una para el próximo miércoles, donde vamos a poder puntualizar, ¿sí?, algunos detalles que tengamos ya en lo que es la elaboración final de nuestro proyecto de aula y nuestro proyecto transversal. Entonces, quiero compartirles también la metodología que tiene esta Q10, porque pues es la forma de trabajar que tenemos ahora. Necesitamos saber cómo es que vamos a trabajar aquí. Cuando, me devuelvo un momentico, cuando nosotros ingresamos a la Q10 y encontramos aquí los anuncios, en los anuncios encontramos este link que les estoy señalando en este momento, donde nos invita a una sesión virtual. Entonces es como quien dice una tarjeta de invitación, que si ustedes le dan clic allí, pues lo que les va a aparecer es esta imagen, ¿cierto? Esta imagen que es la citación para el día de hoy, donde van a encontrar ustedes el link de la sesión virtual que vamos a tener, el horario en el que vamos a estar desarrollando esta sesión virtual y además de eso las temáticas que vamos a abordar durante el proceso, que son las mismas temáticas desarrolladas durante la semana de trabajo. Entonces vamos a adelantar. Vemos la semana número 1, que pudimos desarrollarla, ya la mayoría han presentado sus trabajos, sus propuestas. Muy buenos trabajos, felicito a todas las que ya lo han hecho e invito a las que no lo han desarrollado todavía que por favor empiecen a trabajar, porque tenemos una semana 2 bastante trabajadita. Son 3 actividades que hay que subir a la Q10, entonces es importante que ya hayamos realizado la semana 2. Bueno, para esta semana 1,
para la semana 1 que ya vimos. Escucho que alguien está tocando la puerta. Un momentico, vamos a ver quién es. Muy bien. Bienvenida, Silena. Es Silena, ¿cierto? Bien. Continuamos con el proceso. Ponerlo en pantalla grande. Por favor, si no tienen visual, cuando yo salgo y entro nuevamente puede ocurrir alguna situación y puede que no presente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que nos pedía esta actividad era desarrollar un taller, ¿cierto? Un taller sobre lo que es el aprendizaje basado en proyectos de la doctora Lourdes Galeana. Esta doctora pues elaboró un trabajo muy bueno para poder comprender y entender un poco lo que es esta elaboración el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a visualizar el trabajo de una de sus compañeras y vamos a mirar en qué consistía este taller. Bueno, este fue el instrumento que yo les compartí. Vamos a mirar dónde está para las compañeritas que todavía no lo han hecho. Cuando ustedes abren su Q10 en tareas, donde se propone la realización del taller, ustedes ven aquí abajito, ¿sí? Como un archivo, ustedes allí le dan clic y cuando ustedes le dan clic, lo que a ustedes les aparece es este taller. Es un instrumento, es el instrumento utilizado por Sensa para poder desarrollar evaluaciones. Entonces, vemos, este taller lo podemos realizar de dos formas. Uno, descargamos y trabajamos en Word y le anexamos a esta presentación, le anexamos pues el trabajo. Y otra es que podemos hacerlo manuscrito, ¿cierto? En una libreta, bien organizadito. Redactamos la pregunta y luego le damos respuesta enseguida a la pregunta, inmediatamente. Entonces vemos que hay una serie de preguntas hasta la número 13. Bien. Y vamos entonces a mirar. Quiero también hacer un énfasis en que cada actividad propuesta, por ejemplo, este taller, ¿sí? Que vemos, por ejemplo, aquí, cuando vemos estos talleres en rojito, todas estas actividades por semana, nosotros vamos a tener siempre una fuente de aprendizaje o donde encontrar un referente teórico, un documento de apoyo para nosotros poder desarrollar dicha actividad. Muy pocas, de pronto en muy poco, no, en este plano no tenemos actividades que no tengan su apoyo, todas tienen su apoyo y con el fin de que a ustedes se les agilice mucho más el trabajo, pero no está de más que el estudiante también siempre proponga y busque investigar por su cuenta, que es lo mejor que se puede hacer, es el deber ser del estudiante. Entonces, mis queridas estudiantes, aquí van a encontrar en contenidos de ese taller un documento de aprendizaje basado en proyectos. Van a encontrar el video como tal de la explicación de este método de proyectos para el aprendizaje y van a encontrar el archivo como tal específico de la doctora Lourdes Galeana, donde ustedes van a poder entonces ahí sí desarrollar el taller propuesto. Encontramos que la pregunta número 1, así como lo socializamos ese día en la clase, las personitas que asistieron de forma presencial desarrollaron pues pudimos socializar este taller de forma pues muy rápida porque todas participaban y pudimos darle respuesta pronta a cada pregunta. Sin embargo, hoy que estamos aquí reunidas y que tengo un panel siempre de asistencia, quisiera que hiciéramos la misma actividad. Por favor, allí tenemos la lectura, podemos hacer lectura de la pregunta que tenemos allí planteada y enseguida damos respuesta. Vamos a hacerlo de forma muy resumida, ¿cierto? Entonces, por favor, alguien que abra su micrófono y me haga lectura de la pregunta número 1, por favor, que está allí planteada, o si tiene a la mano su propia respuesta, puede hacerlo también. ¿Listo? Voy a tomar participación en este proceso. Pruebe yo, Lina. Ok, Lina, gracias.
Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetos, de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. La razón de un proyecto es alcanzar el resultado o metas específicas dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y al lazo de tiempo definido. Muy bien, Lina, muchas gracias. Bien, esto se me había pasado decirles, este es un trabajo que ya presentó una de sus compañeras que se llama Lucía del Mar López. Ella pues presentó ya su propuesta, su taller lo realizó y ya está montado en la Q10, entonces quise tomarlo como ejemplo para poder presentarles a ustedes una de las tantas formas como pueden elaborar el mapa conceptual y otras respuestas también que están muy bien elaboradas, al igual que las que desarrollamos ese día de forma presencial en clase. Bien, por favor, alguien que abra su micrófono y me lea la pregunta 2 y 3. Parece que alguien está tocando la puerta. Voy a salirme un momentico. No. Bien. ¿Quién va a participar con esta segunda pregunta, por favor? ¿Se puede la misma persona, pues, si nadie? Sí. Claro que sí. Gracias, Lina. Bueno, en el segundo decía que elaboráramos un mapa conceptual sobre proyectos y características principales y sus fases. Ok. Bueno, Ese lo dejamos para ahorita porque lo tengo en listo. la siguiente presentación. Vámonos con la 3. El aprendizaje basado en proyectos se puede ver visto desde varios enfoques. ¿Cuáles son? Primero, uno que todo, método de instrucción. Segundo, estrategia de aprendizaje. Tercero, estrategia de trabajo. Muy bien. Vámonos para la cuarta pregunta entonces. Bueno, el modelo de aprendizaje basado en proyectos tiene sus raíces en el modelo. Bueno, Muy bien. Aportamos que era el modelo ¿qué? Constructivista. Muy bien, que es nuestro modelo de trabajo también en Sensa. Es un modelo que conocemos, es uno de los tantos modelos que podemos ver en pedagogía, que pudimos desarrollar con una serie de actividades propuestas, ¿cierto? Así es. Y en los lugares de trabajo van a encontrar mucho la aplicación de este modelo constructivista. Sí. Vamos a pasar entonces a la siguiente. ¿Alguien más iba a abrir su micrófono que escuché por ahí? Señor, yo, Melissa. Ok, Melissa. La quinta pregunta. Vamos entonces a socializar un poquito este mapa conceptual que presenta Lucía del Mar. Vamos a hacer una lectura únicamente del proyecto como tal, o si tú tienes a la mano el tuyo, puedes hacer también lectura del tuyo. Lo que pasa es que estoy en el celular y no puedo ver. No veo bien esa letra, sino qué pena. No, por eso te digo, el proyecto como tal, el mapa conceptual como tal, vamos únicamente a hablar de las partes principales. Por ejemplo, el proyecto. Que no veo lo que dice ahí. Yo leo. Ok. ¿Listo? ¿Quién lo va a leer, profe? Ok, Melissa, si no puedes, cierra tu micrófono y vamos a darle la oportunidad entonces a Lina que me colabore con la lectura de la letrica que alcanza a ver de la más grande. Bueno, proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único. Se identifica como proyecto también al conjunto de actividades orientadas a crear el producto, servicio o resultado que satisfagan las necesidades más urgentes de la comunidad. Bueno, pues yo voy aportando aquí el mío. Sí. Sabemos que tenemos una planificación que consiste pues en el conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, bueno, unas características y unas fases.
Las características, la capacidad de presentar un servicio, como por ejemplo unas funciones de negocio, un propósito, objetivo y metas, una planificación ejecutada para la entrega, los resultados, las personas, el seguimiento, Muy la bien. la incertidumbre, y en las fases que sabemos que son el inicio, que son 5 fases, que están en Ujú. el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre. Muy bien. De eso se trata, que podamos socializar y darnos cuenta que es un proceso que va desde lo más simple hasta lo más complejo con el fin de poder encontrar, de hacer hallazgos y de que como tal la comunidad educativa pueda participar de él. Listo, muy bien. Entonces pasamos a la pregunta número 5. Las 5, señor. Ahora sí. Sí, muy bien. La 5 dice, en el aprendizaje basado en proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje interdisciplinarias de largo plazo y centradas en el estudiante como el diseño de proyectos. Muy Está bien. también el trabajo colaborativo. Excelente. También tenemos el trabajo colaborativo basado en las TIPS. Así es. Tenemos el trabajo cooperativo. Ajá. Tenemos aprendizaje basado en problemas y tenemos Ujú. el aprendizaje basado en problemas reales. Exactamente. Esa es la respuesta. Vámonos para la pregunta número 6, por favor. ¿Puedo seguir? No sé. Sí, claro, claro que sí. En la 6 dice, lograr potenciar las capacidades para el autoaprendizaje de los estudiantes es justificable en todos los sentidos, ya que el aprendizaje basado en proyectos contribuye de manera primaria a crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. También promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas. Otra, desarrollar empatía por personas. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversas índoles. También promover el trabajo disciplinario. Promover la capacidad de investigación, proveer, de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz. Muchas gracias. Muy buena tu participación. Permiso un momentico, voy a ver, parece que alguien está tocando la puerta. Muy bien. Bienvenida, Catrín. Vamos a continuar con la actividad. Por favor, cierras el micrófono. Vamos por la pregunta número 6. Entonces, gracias por su participación. Entonces nos vamos a la pregunta número 7. ¿Cuáles son los aportes y las desventajas de la implementación del aprendizaje basado en proyectos? ¿La tenemos aquí o podemos trabajar con la que tenemos en nuestra libreta? Bien, tenemos un grupito grande de personitas asistentes. Por favor, no sean temerosas, vamos a participar. Esto es un espacio para ustedes, para que podamos participar todos, así no hayamos desarrollado todavía la actividad. Aquí podemos encontrar ya las respuestas, entonces es una forma muy amena y muy práctica de poder compartir la información. ¿Listo? Alguien, por favor, que abra su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Yo, profe. ¿Cómo no? ¿Quién? Vanessa. ¿Quién, por favor? Vanessa. Ok, Vanessa, muy bien. Dice, ¿cuáles son los aportes y desventajas de la implementación del aprendizaje basado en proyectos? Así es. Aportes. Los alumnos desarrollan habilidades y competencias, aumentan la motivación, Sí. integración entre el aprendizaje y en la escuela y la realidad. Así es. Desarrollan
Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento. Sí. Acrecentar las habilidades para solucionar problemas. Ujú. Establecer relaciones de integración entre diferentes disciplinas. Aumentar el autoestima. Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y sus diferentes enfoques y estilos hacia este. Bien. Ventajas. Requiere un diseño instruccional bien definido. En su diseño deberán participar el profesor como experto, como contenido, es costoso, dificultad para entregar y coincidir los diferentes horarios para comunicarse. Se requiere tiempo y paciencia para permanecer abierto a ideas y opiniones diversas. Sí. Las diferencias entre culturas generan malentendidos no intencionales. No siempre es natural o cómodo actuar de manera especial para llevar a cabo proyectos. La conexión por vía telefónica o por sistemas tecnológicos puede ser difícil. Muy bien, Vanessa. Muchas gracias por tu participación. ¿Vieron? Es una forma muy amena de poder compartir las teorías y compartir las respuestas. Es importante que vayamos mirando que está definitivamente en un lenguaje muy, muy, muy coloquial, fácil de entender. Podemos comprender fácilmente estas desventajas, las desventajas que propicia de pronto la realización de un aprendizaje basado en proyectos como tal, en cuanto a que lo hemos vivido todos en este momento, que la conexión vía telefónica o la conexión por internet no siempre es la que esperamos, ¿cierto? Hay muchas dificultades de tipo cultural que muchas veces dificultan el proceso. Malos entendidos, como es normal en todo trabajo comunitario, usted siempre va a encontrar un malentendido. Por eso, por más clara que usted quiera ser, por más consciente de las situaciones y de las realidades, siempre va a haber una persona que va a sentir que usted lo agrede intencionalmente, no siendo así. Entonces, por eso es importante que el proceso como tal, que en el proceso como tal tengamos conocimiento de que muchas veces estas situaciones se pueden dar. Bien. Vamos entonces para la pregunta número 8, por favor. ¿Cuáles son los 3 ejes principales del aprendizaje basado en proyectos? Okay. Son relaciones, comunicación y aprendizaje centrado en el estudiante. Es correcto. Las relaciones que hacen parte de todo el proceso. Una buena comunicación y un aprendizaje que está centrado en quién, el estudiante. El estudiante es el principal actor de todo el proceso. El estudiante es el que lidera la actividad. El estudiante y sus relaciones tanto entre los mismos estudiantes como con el maestro, esa relación recíproca es la que va a dar el proceso. Helen, la puerta, híjame por favor. Bueno, listo. Entonces pasamos por favor a la pregunta número 9. ¿Quién me colabora con esa pregunta? Escuché que alguien está tocando, vamos a ver. Así es, Yuri Rodríguez. Bienvenida, Yuri. Ahora sí, continuamos con nuestro proceso. Vamos para la pregunta número 9, mis queridas estudiantes. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda ahí a compartir un poquito de esa pregunta número 9? Escucho un micrófono abierto. ¿Nada? ¿Quién va a hablar? ¿Hablo yo? Listo, Lina, colabórame, por favor. Mencione las características del modelo de aprendizaje basado en proyectos. Características del modelo de aprendizaje basado en proyectos. Estar centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante. Claramente definidos, inicio,
desarrollo y un final. Contenido significativo para los estudiantes, directamente observable en su entorno. Problemas del mundo real. Investigación sensible a la cultura local. Objetivos específicos relacionados con los estándares del currículo educativo. Productos del aprendizaje objetivos. Interrelaciones entre lo académico, la realidad y las competencias laborales. Retroalimentación y evaluación por parte de los expertos. Reflexión y autoevaluación por parte del estudiante. Evaluación en base a evidencias de aprendizaje, portafolios, diarios, etc. Bueno, entonces démonos cuenta, gracias Lina, démonos cuenta cómo nos recalcan en varias oportunidades cuando mencionan las características, cuando mencionan las ventajas, las desventajas, que es importante tener en cuenta siempre el valor cultural, las relaciones, que debe ser el proyecto basado en el proyecto de este tipo debe estar acorde siempre al entorno cultural en el cual se desarrolla, ya que las personas que están en medio del proceso tienen su cultura, tienen su arraigo, tienen sus procesos también de pensamiento, sus esquemas. Es un proceso que se debe llevar a cabo teniendo en cuenta el pensamiento de las demás personas, teniendo en cuenta el pensamiento de aquellos con los cuales se va a trabajar. No traerme yo un proyecto de por allá porque es que se desarrolló en otro país, se desarrolló en el exterior, como tenemos un país tan diverso, no entonces traer un proyecto que se desarrolló en otra localidad, en otra ciudad, creyendo que lo vamos a poder aplicar a pie y letra, igualitico como se desarrolló allá y nos va a dar resultados. Es importante adaptar nuestro proyecto, si lo traemos de allá es una buena idea, es un buen proceso, pero adaptarlo a las condiciones en el medio en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Hablamos de todo lo que vamos a realizar. Si se trata de una dificultad o una situación que es necesario abordar en la institución educativa, porque un ejemplo claro puede ser, se va a hacer un proyecto o se va a dar un aprendizaje a través de proyectos buscando mejorar las condiciones del aula donde desarrollan los estudiantes sus actividades diarias. Entonces, como venimos del interior, entonces vamos a poner ventanas de vidrio selladas y cerradas en todas las aulas, no dándonos cuenta que acá en la costa, por el calor que hace, nosotros necesitamos ventilación, nosotros necesitamos que sean unas aulas frescas, que tengan una altura suficiente, que los techos no estén tan bajitos. Entonces venimos y desarrollamos un proyecto de este tipo en el cual aplicamos unas medidas técnicas de otro lugar donde la temperatura es más baja, ¿cierto? Y entonces falla totalmente porque no lo adecuamos al lugar donde estamos desarrollando nuestra actividad. Vámonos entonces para la pregunta número 10. Por favor, alguien abra su micrófono y nos ayuda a resolverla. Bueno. Yo, profe. Nombre. Yuri Rodríguez. Ok, Yuri, gracias. Dice, conteste F o B. En el aprendizaje basado en proyectos, sí, el docente actúa como facilitador ofreciendo a los alumnos recursos y asesorías a medida que realiza sus investigaciones. Bueno, aquí ponemos si es falso o verdadero y yo contesté que es verdadero. Ok, muy bien. Y también nos hacen una preguntita adicional, ¿cierto? Sí. Específicamente sobre si ese orden en el cual se colocan cada uno del procedimiento como tal que se va a llevar a cabo el proyecto está bien o está desordenado o está... sí, señora. ¿Cierto? Sí. Bien. Yuri, colabórame con la número 11 también, por favor.
Son 6 las etapas de desarrollo, de las cuales la construcción, en donde el alumno plantea cómo va a resolver el problema, o cuestionamiento, y la implementación y mantenimiento. Y este es su orden: planeación, análisis, diseño, construcción, implementación, mantenimiento. Listo, Yuri. Muchísimas gracias. Ok. Bien, vamos a abrir el micrófono. ¿Alguien adicional, por favor? Vamos a participar, no nos quedemos ahí calladitas. Listo, Yo, nombre. profe. Carmen, ya leí las 7. Ah, lo que pasa es que no las veo, Carmen. Cuéntame, Carmen. La 12. Ok, Pasos para la implementación de una actividad en el aprendizaje basado en proyectos. ok. Inicio, actividades iniciales de los equipos, implementación del proyecto, conclusión por parte del profesor. Muy bien. Esos son los pasos. Pues, están detallados y podemos nosotros trabajarlos. Si nos ponemos a ver un ejemplo claro que lo encontramos, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de una forma muy organizada y elocuente como tal. Van a surgir preguntas, van a surgir dudas, pero todas se van resolviendo a medida que el proceso se va dando. Van a surgir también dificultades que también se pueden ir colocando también en el proceso, pero es importante también que con ayuda de los estudiantes encontremos las posibles soluciones cuando se van presentando esas dificultades. Y como última pregunta tenemos la pregunta número 12 que dice: ¿en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos en entornos virtuales? ¿Cierto? Alguien que por favor abra su micrófono y me colabore con esta lecturita, o la que tenga en su libreta o la que haya resuelto individualmente. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? Yo estoy leyendo. Sí. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? En entorno virtual. Correcto. La tecnología de información y comunicación de TIC ofrecen el aprendizaje basado en proyectos. Herramientas que ayudan a superar barreras de lenguaje, de distancia y de horarios. Tecnologías tales como los sitios web, foros de trabajo, videoconferencias, mensajeros instantáneos y correo electrónico. Permite a los equipos realizar el trabajo que deben llevar a cabo. Estos grupos necesitan entender y usar las TIC no por el simple hecho de usarlas, sino para construir mejores relaciones de trabajo y acrecentar su comunidad de aprendizaje. Las TIC se pueden convertir en herramientas para construir redes entre las personas, así estén utilizadas en sitios distantes. Muy bien. Muchas gracias. Vemos cómo definitivamente lo decíamos también en lo presencial el sábado. Vemos cómo definitivamente esta pregunta número 12 y este punto específico que encontramos en el aprendizaje basado en proyectos a través de los medios virtuales, cómo está teniendo aplicabilidad hoy por hoy debido a la pandemia, cómo el mundo no paró gracias a estos procesos educativos que podemos tener a la mano. No en todos los lugares de nuestro país, lastimosamente, no en todo el territorio, no en todo el mundo, pero sí en gran parte podemos nosotros ver cómo las actividades académicas continuaron a pesar de las dificultades. Las familias se reencontraron a través de la virtualidad, ¿cierto? Y este fenómeno que estamos viviendo hoy por hoy con lo de la pandemia, el aislamiento, es un fenómeno social que estamos viviendo y que ojalá muchos investigadores, antropólogos se interesen por hacerle estudio a estas nuevas actitudes y a estos nuevos comportamientos que el ser humano está teniendo a raíz de esta situación. Se presta mucho para hacer unos buenos proyectos en referencia a estos comportamientos que el ser humano está teniendo que adaptarse, ha tenido que adaptarse y que están generando también unos comportamientos adicionales a todo este proceso. Bien, mis queridas estudiantes, entonces
Hasta allí llega ese taller número 1 de elaboración de proyectos y entonces pasamos a lo que es socializar la semana número 2. Algunas de ustedes ya están desarrollando las actividades, felicito a las que ya están en marcha con el proceso, animo a las que no lo han hecho todavía que lo hagan, no está difícil, está muy fácil de entender, de comprender, no tengan miedo de empezar el proceso. Aquí podemos ver cómo visualizamos nosotros en nuestra Q10 esta semana 2. No se asusten porque ustedes vean aquí que encontramos, vamos a ver, aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 recursos. Uy, qué cantidad de trabajo. No, en realidad hay 1, 2, 3 actividades. Estas 3 actividades, cada una está acompañada de su contenido, es decir, el lugar, el referente teórico que usted va a tener a la mano para usted poder desarrollar su actividad. Podemos entonces desarrollar nuestro foro de elaboración conceptual sobre los lineamientos teóricos del origen, propósito y elementos del PEI con un momentico, por favor. Ustedes saben que siempre en estas clases virtuales se presentan los shows. Un momentito. Bueno, listo, mis queridas estudiantes, retomamos. Aquí el proceso, vamos un momentico entonces nuevamente a poner pantalla completa. Listo, aquí estamos. Bueno, entonces vamos a ver entonces que tenemos un foro donde nos piden un mapa conceptual sobre los lineamientos teóricos del origen y propósito del PEI. Encontramos, como les dije anteriormente, un contenido que nos da los referentes teóricos y además de eso encontramos un ejemplo de cómo elaborar nuestro PEI, ¿sí? También tenemos una tarea que es elaborar y socializar nuestro proyecto de vida. También encontramos entonces el referente teórico para poder elaborar el proyecto de vida. Una de ustedes hoy por el WhatsApp me estuvo preguntando que si tenían que seguir a pie y letra el contenido del proyecto de vida que yo les coloqué como ejemplo. No, esa plantilla es para que ustedes de allí pues tomen pues un referente, las que lo quieran desarrollar igualito pueden hacerlo, las que tengan uno diferente pueden hacerlo. Hay mucha libertad y se les pide también mucha creatividad para desarrollar. Hasta el momento, una de sus compañeritas ya lo hizo, con el permiso de Carmen. Voy a compartir la actividad que Carmen hizo. Entonces, es lo que tengo para mostrarles. Primero que todo, ¿en qué consiste? Bueno, vámonos atrás un poquito. La elaboración del mapa conceptual sobre los lineamientos teóricos del origen, propósito y elementos del proyecto educativo institucional. Este proyecto educativo institucional tiene unos lineamientos teóricos, unos propósitos y unos elementos. Esos son los que ustedes van entonces a colocar a grosso modo, por decirlo así, para poder hacer su mapa conceptual. Aquí tenemos un ejemplo, ya se los voy a presentar, un ejemplo de cómo elaborarlo detalladamente. Y tenemos también un ejemplo de cómo elaborarlo un poco más simple. Entonces, encontramos la descripción de la actividad. Dice, consultar, ¿sí? Construir un mapa conceptual, los lineamientos teóricos que contenga los lineamientos teóricos del proyecto educativo institucional, el propósito de dicho proyecto educativo y sus elementos. No nos asustemos que esto está difícil. No, si hacemos una lectura consciente del documento que se les comparte y podemos visualizar, también les compartí ahí el link donde está este modelo detallado. Aquí lo podemos observar, aquí está ese link.
de cómo se elabora de una forma muy sencilla este mapa conceptual, aunque se ve cargado. Si nos ponemos a detallarlo, simplemente nos muestra cada una de las ramas que contiene ese proyecto educativo institucional. Está muy fácil de comprender y está muy fácil. ¿Listo? Si en el paso, en el transcurso de la semana, fin de semana, tienen una dificultad para desarrollarlo, pues simplemente me llaman, me comentan y yo les colaboro. Aquí vamos a compartir el trabajo realizado por Lina. Ya ella desarrolló su mapa, ¿cierto? Nos trajo aquí una representación del proyecto educativo institucional, donde ella dice qué es, diferentes ramificaciones en cuanto a los 3 puntos específicos que se pidieron, que eran los referentes teóricos, sus elementos y contenido como tal. Bien, pasamos entonces aquí. Lo que ustedes van a encontrar como contenido para desarrollar esta actividad es un video que les quise compartir, que muestra detalladamente la estructura del PEI. Si ustedes se ven ese videíto detalladamente y van anotando, van a poder hacer su mapa conceptual, construirlo como lo pide la actividad, que la actividad les pide construir su mapa conceptual con los referentes teóricos, propósitos y elementos del proyecto educativo institucional. Aquí, como pueden ver, en la parte inferior está como tal la parte teórica y está también un ejemplo de cómo elaborar. Por eso les digo que es una actividad que la hacemos con tiempo, detalladamente, y vamos construyendo ese conocimiento. Para eso es que construimos el mapa conceptual, para poder tener en claro cada uno de esos elementos, cada uno de esos referentes y el propósito como tal de ese proyecto educativo institucional. Bien, hasta aquí con lo de la elaboración del mapa conceptual. ¿Hay alguna pregunta, mis queridas estudiantes? Cuéntenme, a ver, ¿tienen alguna duda con la elaboración de este mapa conceptual? Bueno, como escucho un silencio total, voy a avanzar. Yo me he convertido en buen monólogo últimamente con las clases virtuales. Bien, aquí vamos entonces con lo de la elaboración y socialización del proyecto de vida. Hay una pequeña muestra de cómo se realiza el círculo de la vida que les propuse en la plantilla que les compartí. Como les dije anteriormente, no es camisa de fuerza hacer ese mismo proyecto de vida, pero sí es un ejemplo claro de los contenidos que debe tener dicho proyecto. Entonces, quiero saber si hasta este momento, por favor, alguien que abra su micrófono y me comente si ha tenido alguna dificultad, si ya pudo visualizar y no entiende algo para poder despejar alguna duda. Bueno, ahora sí, con el permiso de Carmen, voy a compartir su proyecto de vida. Carmen, abre tu micrófono y vamos a socializarlo juntas. ¿Te parece? Perfecto. Listo. Vamos aquí. Vemos entonces, como les dije anteriormente, hay unas instrucciones para desarrollar este proyecto de vida. Y aquí en primera instancia damos inicio al proyecto de vida con el círculo de la vida, que nos dice que para cada uno de estas 8 áreas, se le puede decir también o dimensiones, decimos entonces que la rueda determina el nivel actual de situación, califica de 1 a 10, donde 1 es totalmente insatisfactorio, 10 es absolutamente satisfactorio. El área que vamos a darle colores, ¿sí? Para ello debes preguntarte, de 1 a 10, ¿cuál es mi nivel actual de satisfacción en esta área? Relaciona a lo que realmente quisiera estar viviendo, luego sombrea el área, el nivel que corresponda a tu satisfacción,
en cada una de ellas. Entonces vemos aquí este círculo de la vida con esas, y parece como una pizza, ¿cierto? Pero entonces nosotros le vamos a dar colores variados a cada área. Yo le llamaría también dimensión. Tenemos la espiritualidad personal, la salud, ¿cierto? La relación de pareja, la relación sociofamiliar, la relación de trabajo o productiva, las finanzas y el disfrute como tal a nivel personal. Bueno, entonces, Carmen, te dejo para que nos hables un poquito de tu círculo de la vida. Carmen. Ok. Bueno, yo aquí visualicé en lo que es trabajo. Como no tengo empleo, yo supongo que entonces estoy bajita, entonces coloqué aquí del 1 al 5. Correcto, le colocaste un nivel de 5, ¿cierto? Sí. Ok. Acá en salud, bueno, puse un 8, porque tampoco es una así excelencia, ¿verdad? Estar en el aire. Porque el 8, Te has porque a sentido veces un poco mal de salud. sí, he estado con una alergia que no he podido dar, que es lo que me da alergia en las manos. Ok. Entonces, por eso que 8. Así Acá es. en el dinero, pues coloqué un 4, me parece que no veo bien el numerito. Porque está muy escaso el dinero. Sí. No hay empleo, apenas que sustenta la casa es mi hijo y mi esposo, que a veces también consigue, pero no es lo mismo como que trabajando todos. Así es. Aunque en el amor, sí, malongo. Ahí sí lo puse bajito porque en realidad esa es mi situación. Entonces, Así ¿cómo es. voy a colocar alto si es mentirita? Bueno, acá ¿qué dice aquí? Realización personal. Sí, bueno, ahí sí, porque me relaciono con todo el mundo, tengo buenas relaciones con las personas, vecinos. Acá en lo que es ocio, Sí. es como cuando uno sale a pasear y cosas así, ya. Bueno, eso sí, porque ahora mismo eso es lo que estoy haciendo en la casa. Y acá en lo que es amistad, pues sí, tengo buenas amistades, relaciones con las personas, compañeras de trabajo, siempre me he llevado bien. Y acá en familia también, con la familia, me he llevado muy bien. O sea, no tengo quejas. Sí. Ya, eso fue todo. Gracias. Ok, Carmen, muy bien. Vemos cómo Carmen entonces desarrolló muy bien solita, todavía sin yo haberle dado de pronto una mayor explicación, porque la verdad es que está muy fácil de comprender este círculo de la vida. Ahí pues nosotros nos tomamos nuestro tiempo para analizar cómo estamos en cada una de estas áreas y podemos entonces darle colores a esas situaciones que de pronto enfrentamos en cada una de ellas. Bien, muy bien, Carmen. Aquí pues les traía nuevamente a colación el círculo, la explicación, y vamos a hablar un poquito del proyecto de vida en cuanto a lo que es, en qué situación me encuentro yo en este momento, dónde pienso yo o dónde siento que estoy en este momento y dónde yo quisiera estar. Sí, entonces una enfrenta a la otra. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quisiera estar? Vemos que entonces aquí en el proyecto de vida de Carmen dice dinero y finanzas, tener mi negocio propio, ¿cierto? Luego enfrenta el desempleo con tener un empleo estable, donde quisiera estar ella. Luego enfrenta bajos recursos, aumentar sus ingresos por medio de un empleo, ¿cierto? O un negocio propio, como lo había planteado anteriormente. Luego, en un cuarto punto, su salud mental. A veces se encuentra con un estrés por no tener el empleo. Es algo que enfrentamos muchos de nosotros, algo que enfrentamos muchas personas, un estrés por querer cambiar esa situación que en el momento no nos ha sido posible cambiar. Tener un óptimo estado de salud mental
y también salud física en el caso de otros, ¿cierto? Siempre queremos tener una buena salud. Decimos muchas veces, si hay salud, pues lo hay todo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vemos una misión donde habla de que es una persona que quiere triunfar en la vida y que además formarse como una persona con ética profesional, con un sinnúmero de valores, también usar una vida personal en ideas, seguir preparándose, adquirir todo tipo de conocimientos para poderlo poner para que lo quiero hacer y lograr. Muy bien. Y luego habla de una visión que habla del año 2024. Estamos en el 2021. Ella se plantea unas metas, ¿cierto? Una visión, algo que ella quiere proponerse a futuro, y ella habla de un 2024. Dice que será una profesional trabajando en una institución educativa de atención a la primera infancia con cualidades competentes e idóneas para la que está emprendiendo y en unas relaciones interpersonales llevadas a la fraternidad y a la armonía. Muy bien. Habla de unos valores. Estos valores que se convierten en principios fundamentales y que enfrenta una barrera que son unas creencias que no son negociables. Aquí enfrentamos en este proyecto de vida el preguntarnos a nosotros si seremos capaces o no de vender nuestros principios, ¿cierto? De negociar con nuestros principios. Un ejemplo claro de eso es nuestra vida laboral muchas veces. Hay personas que piensan que por llevarse de su oficina un clip, unas hojas blancas para poder utilizarlas en casa, no se está robando, y ahí estamos nosotros cometiendo hurto. Estamos llevándonos cosas que no nos pertenecen. Muchas veces también nuestra mente, nuestra forma de ser actúa para algunas cosas de forma adecuada, pero para otras actúa de forma inadecuada. Es decir, si yo veo que una persona en cierto aspecto de su vida de negocio comete un fraude o algo así, como hablemos de pronto un contrabando, ¿cierto? No paga unos impuestos o alguna actividad así, lo vemos, ay, mira que él no paga impuestos. Pero si nos lo proponen a nosotros, ganarnos un dinerito extra por algo, por una actividad económica, entonces muchas veces decimos, ah, bueno, sí, porque soy yo. Pero lo vemos mal en otras personas, pero en nosotros mismos lo vemos como algo bien. Entonces nuestro proyecto de vida debe ponernos a pensar, debe ponernos a analizar. Esa es la importancia del proyecto de vida. Y empezarlo desde edades muy tempranas, para así poder nosotros ir evaluando y construyendo ese proyecto que es nuestra vida, el planteamiento de qué voy a hacer, quién quiero ser, estoy feliz con lo que tengo, con lo que soy, qué quiero lograr más adelante, pero qué estoy haciendo yo hoy para poder lograr ese mañana que yo tanto anhelo, ¿cierto? Plantearse uno esas preguntas y poner en marcha ese proyecto con actividades. No es simplemente dejarlo en el papel. Ay, yo hice un proyecto de vida más lindo, más hermoso, me quedó divino. Pero de nada nos sirve hacer un buen proyecto de vida si no lo ponemos en marcha. Bien, esa es de pronto el análisis que le podemos hacer a la elaboración de un proyecto de vida. Yo digo que eso sería, así es. profe, yo digo que eso sería como engañarse uno mismo. Así es. Totalmente. Nos engañamos dejándolo ahí, mirando ese que, ay, qué tan bonito que yo quería ser, que yo quería hacer, que yo quería, que yo fui, que yo en algún momento quise, pero nunca lo pusiste en práctica. Nunca hiciste algo para poder cambiar esa realidad que vives hoy. Siempre estuviste ahí quieta, no te moviste, no planteaste unas posibles soluciones a tu situación actual, no hiciste emprendimiento, no pusiste en marcha una idea buena que te vino a la cabeza. Ah, voy a decirle a tal persona que me conoce, a ver si conoce a alguien más que me pueda dar un empleo para yo poder salir adelante, ¿cierto? No tocamos puertas, muchas veces nos da pena, muchas veces sentimos temor.
ay, esa persona qué me va a decir, ay, que yo necesito un empleo. Claro que necesitas un empleo. Todos necesitamos hacer algo productivo en esta vida. Todos necesitamos en algún momento de otra persona. Y esta vida da muchas vueltas. Yo lo planteaba mucho a otros estudiantes con los cuales he estado trabajando proyectos de vida y es lo siguiente. En nuestra vida debemos siempre saludar cuando vamos subiendo, porque cuando vamos bajando, esas mismas personas que saludamos cuando íbamos subiendo son las mismas personas que nos vamos a encontrar cuando vamos de bajada. Son las mismas. Y pasa con mucha frecuencia que personas que se les sube un ego cuando consiguen un empleo bueno o cuando tienen un estatus o cuando alcanzan algo bonito, lo convierten en algo feo porque entonces dejan de ser aquellas personas hermosas que eran y se convierten en unas personas con unos valores que se convierten en antivalores. Entonces, sucede con mucha frecuencia, no estoy generalizando. Entonces, el darnos cuenta que el hoy por hoy en las relaciones interpersonales juega un papel muy importante, qué tan buenas relaciones interpersonales tienes tú con las demás personas, cómo te la llevas con aquellas personas que hoy son tus subalternos, cómo te la llevas con esas personas que hoy no cuentan de pronto con lo que tú cuentas, pero que están trabajando para poder alcanzarlo, ¿cierto? Y me he encontrado en el camino con muchas experiencias muy bonitas de estudiantes, practicantes de psicología, practicantes en el área de ustedes de la atención a la primera infancia, practicantes de trabajo social, practicantes de muchas disciplinas con las cuales he tenido que interactuar. En algunos de los casos ser su tutor para las estudiantes de psicología o para estudiantes de trabajo social en su proyecto, en sus diferentes etapas del proceso de práctica. Y hoy por hoy, muchas, puedo decirlo, son personas que han alcanzado grandes metas, personas que tienen unos cargos muy buenos en instituciones y con las cuales puedo yo decir hoy, encontrarme mañana, encontrármela y darle un fuerte abrazo y hablar y charlar y poder interactuar con una persona con la cual en algún momento yo pude evaluar y que hoy por hoy tiene un cargo muy bueno y que es importante nosotros darnos cuenta que las relaciones interpersonales juegan un papel muy importante en nuestro proyecto de vida, porque hay que hacer amigos, hay que tener unas buenas relaciones interpersonales para poder así luego mañana, pasado mañana, contar con esas personas en tu proceso laboral, educativo, de vida, familiar. No sabemos hoy por hoy qué nos vamos a encontrar. Bien, entonces a eso me refiero. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, aquí es importante darnos cuenta que las metas de corto plazo tienen una trascendencia a las metas de mediano plazo, ¿cierto? Y que futuramente esas metas de mediano y corto plazo van a dar paso a las metas de largo plazo. Entonces, vemos cómo todas ellas van unidas, pero también debemos pensar en que sean unas metas realmente alcanzables, que lo que yo planteé para estas metas de corto, mediano y largo plazo tengan unas fechas prudentes, tengan yo concientizarme, sentarme y decir, voy a empezar a hacer algo para alcanzar estas metas, no simplemente plantearlas y dejarlas allí. Luego, desglosar las metas en tareas diarias y agendarlas. Miremos cómo aquí la compañera le colocó fechas a sus metas y estas como tal van en forma secuencial, ¿sí? Es importante darnos cuenta de eso. Ella colocó de pronto metas como terminar la siguiente guía, que son metas a corto plazo, llevar la certificación de homologación a las prácticas de coordinación académica, es una meta que ella tiene para el mes de abril. Luego tiene metas para el mes de mayo, luego para el mes de agosto. Vemos cómo definitivamente ella hizo su tarea de sentarse y pensar qué es lo que ella quiere alcanzar. Bien, bueno, pasamos entonces ya a las actividades de
la semana 3. Quiero recordarles nuevamente, vamos a hacer como quien dice un recordés. Vamos a ver un momentico. Planteamos para la semana 2 un total de 3 actividades. Un foro, elaboración del mapa conceptual, una tarea que es la elaboración y socialización de nuestro proyecto de vida. El sábado pues vamos a tener la oportunidad de socializar más proyectos de vida con las que asistan. Vamos a poder realizar un foro donde vamos a hablar de los 3 tipos de proyectos que se desarrollan en las instituciones educativas. Este foro tiene también su contenido que habla sobre los proyectos desarrollados en las instituciones educativas. Existen unos proyectos que la ley 115 especifica que se deben llevar a cabo obligatoriamente en una institución educativa y son los proyectos transversales. Estos proyectos transversales se deben desarrollar por regla en una institución educativa. Yo les estuve hablando en la segunda clase o en la primera un poquito acerca de estos proyectos transversales a modo, ¿cierto?, general. Ya vamos entonces a entrar en materia. Vamos a ver los ejemplos que allí les comparto de esos proyectos transversales, de esos proyectos de aula, ¿cierto?, y de esos proyectos educativos como tal que se dan en las instituciones educativas y que específicamente son de carácter obligatorio, los proyectos transversales. Aquí vemos entonces como proyectos de investigación, proyectos pedagógicos de aula y proyectos transversales. Nosotros vamos a hacer en esta actividad una lectura consciente y vamos a investigar y a profundizar no solamente con los contenidos que yo les comparto en contenido de esta actividad, sino que ustedes también van a buscar por fuera. Y vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Vamos a consultar e identificarlos, ¿sí? Vamos a consultarlos, a identificarlos y vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a describir sus características, sus usos y su importancia y su normativa como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de normativa es qué ley lo impera. En el caso de los transversales, impera sobre ellos la ley 115. Pero entonces vamos a profundizar si los otros también, si están dentro del PEI, cómo funciona eso. Eso es lo que vamos a investigar. El documento de apoyo que yo les comparto en contenido contiene información acerca de eso, valga la redundancia. Entonces, vamos con la semana 3. En esta semana 3, bueno, quiero devolverme un momentico. De la semana 2, todo quedó claro. Mis queridas estudiantes, cuéntenme, por favor. Las actividades que vamos a desarrollar ya están claras. Profe, yo quiero saber sobre la nota final que usted habló de un proyecto, no me acuerdo si es de educativo, que era en Sí, grupo. ya lo vamos a ver aquí. Ok, muy bien. ¿Quién habla? Carmen. Ok, Carmen. Bueno, te explico un poquito. Eso va en semana 4 y esa ya está planificado como nota de producto. Ya ahí, si ustedes se dan cuenta, si ustedes abren su Q10 e ingresan allí, ustedes se van a dar cuenta que es una nota de producto. Vamos un momentito a subirlo para mostrarles de plano cómo está planteada esa actividad. Perdón, aquí está. Entonces vemos que la lección semana 2 tiene 3 actividades. La lección semana 3 tiene una sola actividad, pero esta actividad de la semana 3 tiene injerencia en la semana 2, es decir, no tiene contenido porque los contenidos se encuentran en la semana 2. ¿A qué se refiere esta actividad de la semana 3? Se refiere a diseñar un proyecto de aula y un proyecto pedagógico transversal. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con el contenido que encontramos aquí en la semana 2. Aquí yo les comparto en ese contenido el tema de los 3 tipos de proyectos, cuáles son sus componentes
Además de eso, les comparto allí 2 documentos específicos donde se desarrollan en una institución educativa estos proyectos transversales, estos proyectos de aula y estos proyectos de investigación. Hay ejemplos donde ustedes pueden ir detalladamente verificando a qué se refiere cada uno, cuáles son sus componentes y sacar de allí información. Ustedes pueden crear estos proyectos tanto transversales como de aula de forma ficticia o pueden guiarse de un ejemplo que encuentren en la web. Pero estos 2 proyectos deben estar diseñados para etapa preescolar, es decir, que niños de etapa preescolar los puedan desarrollar con sus docentes. En la primera clase estuvimos hablando un poquito de eso y recuerdo haberles comentado que los niños pueden desarrollar específicamente, bueno, cuando hablamos de proyectos transversales, van a darse cuenta ustedes en la teoría, que eso lo vamos a profundizar el sábado y luego lo vamos a enfatizar el jueves, el miércoles próximo. Los proyectos transversales tienen 3 o 4 temas específicos, entre ellos está la educación sexual, está los proyectos de tipo ecológico, ¿cierto? Preservación del medio ambiente, y también están proyectos de tipo de convivencia. Entonces, estos proyectos transversales se pueden desarrollar en el área preescolar de forma muy sencilla. No se pongan de pronto a inventar. Tenemos ejemplos, yo les compartí ejemplos allí, pero es importante que también investiguemos más, no se queden únicamente con lo que está allí. Vamos entonces a ver cómo la lección semana 4 presenta unas exposiciones creativas, socialización del proyecto de aula y proyecto pedagógico elaborado en la semana 3. Usted desarrolló su proyecto transversal y de aula. Usted ya lo tiene listo. Usted lo va a exponer a través de un video bien organizadito. Usted va a tener ahí sus ayudas educativas. Si usted quiere poder colocar un televisor con la presentación grande en PowerPoint. Usted puede elaborar material con el cual desarrollarlo. Yo les hago una presentación muy bonita en el proceso que ustedes pueden tomar como ejemplo si ustedes quieren. De otra manera, pues también pueden inventarse una forma muy didáctica del grupo a través del video, ese proyecto. Aquí está, por ejemplo, una forma, ¿sí? Que es a través de pronto de un modelo de cartelera, ¿cierto? Que pueden ustedes utilizar para poder explicar de forma muy creativa el desarrollo de su proyecto de aula o su proyecto pedagógico. Ustedes pueden hacerlo de forma de ejemplo, ¿sí? Donde ustedes pueden traer como tal elementos que hagan parte de ese proyecto de aula o de proyecto pedagógico. Pueden coger imágenes, a través de imágenes pueden mostrar cómo sería ese proyecto de aula o ese proyecto pedagógico transversal. Lo importante es que lo hagan, ya vayan elaborando su borrador para que el día sábado que nos encontramos de forma presencial podamos compartir allí interrogantes que tengamos y podamos entonces hacer una retroalimentación de cómo vamos en el proceso. No esperen hasta la última semana para poder mostrar. Por eso les digo, hay que poner en marcha ya este proceso. Por eso me tomé el trabajo de subirles las 4 semanas ya. ¿Qué vamos a hacer en esta exposición? Vamos a expresar un saludo inicial, vamos a hacer esta exposición con el uniforme completo, vamos a colocarnos nuestro carnet, vamos a hacer una presentación donde de forma muy expresiva vamos a presentarnos con nuestro nombre, la institución a la cual pertenecemos y vamos a explicar ese proyecto en sus partes. Vamos a tomar de pronto los puntos más específicos, que es cómo se desarrolló la etapa diagnóstica, por qué lo vamos a hacer, por qué pensamos en desarrollar este tipo de proyectos de aula o este tipo de proyecto transversal, por qué es necesario hacerlo, ¿sí? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. Cuando vamos a desarrollar un proyecto de aula o un proyecto pedagógico transversal, vamos a ver la necesidad de la realización de dicho proyecto en la institución que lo vamos a hacer.
Por eso les digo, puede ser de tipo imaginativo o puede ser de tipo que ustedes hayan detectado ya en el lugar de práctica donde ustedes están o en el lugar de práctica donde han estado. Ustedes detectaron una necesidad, una dificultad y de allí ustedes van a sacar ese proyecto de aula o ese proyecto pedagógico transversal. Que se hace necesario que los niños mejoren sus hábitos comportamentales dentro del aula. Ahora con lo de la pandemia pueden surgir situaciones donde los niños deben aprender a portar su tapabocas, no bajarlo, ¿cierto? El lavado de manos, muchos hábitos nuevos en el ser humano deben aplicarse. Entonces, podemos desarrollar un proyecto transversal que ayude a que los niños se concienticen de este proceso y que se haga como un hábito. Podemos hacerlo a través de un proyecto literario o lectura, podemos hacerlo a través de un proyecto natural, ¿cierto? Apoyándonos con las ciencias naturales, apoyándonos con todas las áreas del conocimiento. Entonces, luego dice, sea muy creativo para la exposición, sí, que no sea una exposición ahí donde el estudiante se para enfrente y ya, o sea, dice todo en una cartelera, ¿no? Traten de traer elementos, ¿cierto? Caracterizar el proceso para que sea divertido, para que sea mucho más explicativo, para que se ayuden ustedes también en el proceso. Además de portar el uniforme, verifique que el audio y su posición para desarrollar la actividad sea adecuada. Muchas veces grabamos un buen video con una buena imagen, pero sin sonido. Ahí dañamos todo el proceso. Entonces, allí vemos la dificultad. Luego, dice, realizar su exposición a través de un video, el cual usted compartirá al foro o plataforma Q10 a través de YouTube. Usted va a subir su video a YouTube y usted va a encriptar, así se llama, a encriptar. En el foro hay un espacio donde hay un símbolo que es como un infinito. Entonces usted ahí le da clic y sale para que usted pegue la URL de su video que ya usted montó a YouTube. Yo les voy a compartir un video práctico donde usted en pocos pasos puede compartir un video a través de YouTube. Luego dice, utilice ayudas educativas como carteleras, presentaciones en PowerPoint, u otras ayudas que ustedes tengan a su alcance. Yo no les pongo límites, el límite se lo ponen ustedes. Sean muy creativas. Cuando ya ustedes hayan desarrollado su pregunta-problema, que es la primera que deben ustedes hacerse. ¿Qué es la pregunta-problema? La pregunta-problema es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer en esta institución educativa, ya sea de tipo imaginario, ¿cierto? O de tipo real. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso que voy a dar? Entonces, para eso vimos nosotros las diferentes fases de un proyecto, ¿cierto? Pero vamos a ver también las diferentes fases de un proyecto transversal, cómo se elabora el paso a paso de cada uno de ellos. Por eso es importante que desarrollemos en la semana 2 nuestra actividad de tipos de proyectos desarrollados en una institución educativa y el contenido que ustedes van a encontrar allí. Y esa es toda la temática que vamos a ver en este proceso. Quiero ahora saber qué dudas tienen para poderlas disipar en la etapa presencial y en un próximo encuentro que tengamos. Mis queridas estudiantes, cuéntenme a ver, quiero ahora escucharlas. A ver, las quiero escuchar. Ya voy a dejar de compartir. Bien. Este video el proyecto que uno va a hacer de la última nota, cada quien va a subir el video. Bueno. Bueno, listo. Ahora es momento para hablar de eso. Muy bien. Yo les planteé el día sábado que si ustedes querían hacer su trabajo en grupos,
podían plantearlo de esa manera, hacer su trabajo en grupos y presentarlo en grupo. Puede ser un grupo de 2, para que así se les haga mucho más fácil tanto la presentación como la elaboración. Y para mí pues tiene mucha validez. Entonces es importante que ustedes me informen si piensan o tienen planeado conformarse en grupos de 2, quiénes serían los integrantes, y que ya, desde ya me empiecen a decir cuál va a ser su temática, cómo van a abordarlo para poderlas empezar a orientar. Lo poquito que les he transmitido hasta ahora acerca de los proyectos transversales, los proyectos de aula, es porque necesito que primero hagan lectura consciente de lo compartido a través de la Q10. Luego de que ustedes me hagan esa lectura, si ustedes me dicen mañana, bueno, profe, listo, ya hicimos la lectura del documento que usted compartió en la Q10, ahora tengo esta duda, esta otra duda, ¿cómo hago? Listo, ahí sí empezamos. Pero yo ponerme en cero con ustedes desde hoy, cuando todavía hoy no han hecho lectura, es bastante difícil. Entonces necesito, primero que todo, vamos a hacer lectura. ¿De qué vamos a hacer lectura? De, en la semana 2, el documento que está compartido donde dice tipos de proyectos desarrollados en una institución educativa. Allí yo les compartí varios ejemplos de cómo se hacen los proyectos transversales, cómo se han desarrollado en diferentes instituciones educativas, para que ustedes puedan darse cuenta que no es tan difícil y que es un proceso que se puede hacer paso a paso. ¿Listo? Con respecto a ese video, pues muy fácil. El video ustedes pueden hacerlo. Si ustedes se dividen los temas, como lo hacen siempre en sus exposiciones, y luego unifican ese video, lo presentan editadito, lo suben a YouTube y se comparte. Listo, no hay ningún inconveniente como eso. Por eso lo coloqué en foro, para que todos puedan ver sus videos y todas puedan ir escuchando de sus experiencias y cómo ustedes plantean su actividad, su proyecto de aula y su proyecto transversal. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo a Eliana Herrera. ¿Quién es Eliana Herrera? No, profesor, yo, Lina. Ah, ok. Les voy a pedir un favorcito. Les voy a pedir un favorcito. En el chat me van colocando ahí sus nombres para que me quede la asistencia, ¿listo? Porque algunas tienen nombres diferentes en el... Ok. ¿Quién? Una pregunta, el grupo, el video mío lo puedo hacer con 3 compañeras. O sea, 2 compañeras y yo. Bueno, listo. Listo. Sí, Todo bueno, que quede bien explicadito, que todos lo puedan hacer bien. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Me van diciendo quién más quiere hacer grupos y me informan tempranito para poderlas orientar. Bueno, ¿alguna duda, mis queridas estudiantes, de aquí en adelante? Ya lo que les queda es leer, hacer lectura y empezar a desarrollar. Desarróllenme la semana 2 para que puedan ya empezar la semana 3. Si no es más, dejamos entonces hasta allí. Me alegró mucho que se unieran. Tuvimos muy buena participación, a pesar de que pues avisamos. Necesito que por favor las que tengan contacto con las compañeras que no pudieron asistir, por favor les informen que se pueden ver este video. Lo voy a compartir en la Q10 y lo voy a compartir en la semana 3 para que lo encuentren allí directamente. ¿Listo? Bueno, ¿no hay más dudas de cómo van a desarrollar sus actividades? Nuevamente les reitero con respecto al proyecto de vida, pueden tomar como plantilla, como base el que yo les compartí, pero si alguna quiere desarrollarlo de otra forma, con imágenes, con cositas, pueden hacerlo. Es libre esa parte. Listo, bueno, me despido. Que estén muy bien. Me alegró verlas o escucharlas. Nos encontramos entonces el sábado. Hasta el sábado. Gracias. Listo, nos encontramos el sábado. Chaito. Hasta luego, señor. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.